¿Y tú podrías decir que tu interiorismo realmente tiene una línea Marta Corsini? Pues me lo he preguntado muchas veces, la verdad, y yo creo que sí. Sobre todo yo creo que es un interiorismo muy orgánico, como muy sensitivo, muy sensorial, sensitivo y muy de emociones. O sea, yo lo primero que le pregunto a un cliente es qué es lo que quiere sentir cuando llega a su casa. Más bien en estos movimientos así como muy parece que no están estudiados, pero están muy estudiados, Sí, ¿no? sí. Sí, eso yo creo que tiene que ver con la manera de componer en el arte. ¿Por qué? Pues porque al final yo todo lo veo siempre desde un mismo punto, como si hiciera una foto. ¡Qué interesante! Entonces, es un cuadro. Es un cuadro. Claro, cada estancia para mí es un cuadro. Por eso me gustan tanto los fotomontajes y los moodboards, porque yo lo estoy viendo desde ahí. 19 años te fuiste de casa. ¿Y eso? 19 años ahí por tu cuenta. Dijiste, hasta luego, me aburro, bye. ¿No? ¿Cómo fue? Bueno, teníamos problemas en casa y entonces pues me tocó irme. ¿Sí? Y bueno, me ayudaba mi padre en esa época porque estudiaba. Sí. Pero ¿Estabas con Bellas Artes? Estaba con Bellas Artes y entonces tenía trabajos de azafata. Ah, yo también. Y como Hombre, tenía, claro, además yo hombre. tenía el carnet de moto, que no era muy habitual. Yo también, entonces, vamos, tenías todo. ¿Qué eras azafata de qué? de congresos De y eventos. de una marca de poner sello, no sé qué, de belleza. Entonces iba por el metro de Madrid poniendo sellitos a la gente. Madre mía, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo se entra en una casa? Por una... que estoy bajando una cocina, ¡qué maravilla! Voy a hacer... ¿Se puede? Claro. ¿Se puede o no se puede? Se puede. Marta Corsini, muchísimas gracias por recibirme en tu casa. ¿Pero qué entrada es esta? Pues una maravilla de entrada. A mi cocina. Esta es mi cocina. O sea, entras a tu casa por la cocina. Bueno, tiene dos entradas, pero esta es la que más me gusta. Hombre, es que de hecho yo quería, podemos grabar aquí, bueno, luego vemos qué hacemos, si grabamos o no. Pero bueno, yo quería decir que estamos aquí con Marta Corsini, que se dedica a las bellas artes, pero eso es mentira, es pura interiorista y bueno, también por supuesto especialista en arte. Pero estoy apasionada con estar en tu casa. Principalmente aquí, en esta cocina que parece como... Mira, Jorge, mira un poquito todo esto. O sea, ¿me dejas? Claro, por ¿Sí? supuesto. O sea, es como muy british, muy... no sé, ¿no? Es que es muy yo. De hecho, esta alacena lleva conmigo 20 años. Esta alacena está dentro de todas tus mudanzas, siempre ha ido contigo. Y depende de la casa, la separo, porque como sabes que se separan, claro. Entonces a veces uso esto de encimera y esto lo cuelgo. ¡Qué maravilla! Sí. ¡Qué maravilla! Y qué buen gusto, o sea, con tus copas, tus cristales, como no los libros. Los libros. Ahora hablaremos de los libros. Y me encanta. Y arte, no sé, esto es parece como un desorden ordenado. Totalmente. ¿No? Sí. Y luego aquí, ¿puedo? Sí, es una silla de colegio, además. Eso te iba a decir, supongo que la silla tendrá su historia, ¿no? Sí, son sillas de colegio y esta es una mesa de uno de mis proveedores queridos del Rastro. Ah, del Rastro. Del Rastro, sí. Pero es maravillosa. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos ver? O sea, bueno, apasionada. Bueno, yo primero lo que quiero... ¡Uy, qué golpe! Primero yo lo que quiero es, darte las gracias por estar aquí y que no puedo hablar. Arte en la cocina, ¿eso qué es? Es un Antonio Ballesteros, que es un pintor de nuestra edad maravilloso, compañero mío de la facultad. ¿Ah, sí? Fíjate. Sí, y ahora hace una cosa completamente diferente, mucho más naif, que tiene mucho más que ver con la naturaleza y con ciertas, parecen como estampaciones de niños. Y entonces me hace mucha gracia tener este cuadro porque, claro, es de sus primeras épocas. Y le valoras, fíjate, compañero tuyo, lo tienes bien en valor, ¿eh? Sí, es que es un súper artista. Sí. No sé, yo creo que tienes muchísimas cosas que contarnos. Llegar a ti es un lujo que me ha costado horrores. Me cuesta un poquito cuadrar, sí. Y te agradezco tu generosidad, No, pero creo que tenemos muchas cosas para todos vosotros y sobre todo, sobre todo hablar de interiorismo, que es lo que nos gusta, y del interiorismo de Marta Corsini en este caso. Así que, ¿qué hacemos? ¿Subimos? Vale, venga, vamos.
que digo que qué un gustazo pasar por los pequeños rinconcitos de tu casa. La cocina me ha parecido como apasionante. Fíjate que yo, pues claro, muestras y no muestras cosas, o sea, eres muy ahí de enseño, no enseño. Por ejemplo, la zona de salón, de tal, sí que se ve mucho, pero la cocina como que yo no la tenía y es una cosa que creo que es lo más bonito Es de el tu bombón casa. de la casa. Total, De hecho, sí. hay que decir que íbamos a grabar ahí, pero al final, bueno, pues nos ha hecho ilusión este espacio, Marta, porque principalmente, ante todo, tu vida es arte y yo quiero ya que nos hables directamente de este cuadro. Si me dejas. Sí, sí, por supuesto. Pues nada, este cuadro es una serie que hice hace un montón de años, porque yo estudié Bellas Artes y entonces pues pintaba. Y hice esta exposición y lo vendí todo y me asusté y no volví a pintar nunca más. ¿Cómo? ¿Te asustaste? Me asusté de la transacción económica con algo que me gustaba hacer Claro, es que mucho y que, no lo sé, me parecía como muy feo el concepto de generar dinero con eso. ¿Ves? Es Me un poco encanta. rara. Bueno, es que estamos hablando con Marta Corsini y ya hemos hecho una pequeña introducción antes y demás, pero ese punto me parece muy bonito. Muy bonito, muy generoso, muy poco lucrativo. Es decir, tú haces arte por sentimiento. Sí, sí, total, para expresarme. O sea, por eso tiene tanto gesto. ¿Me lo puedes explicar un poco? En realidad es un camino que Claramente. de hecho es lo que estoy buscando desde siempre. Sí. Hago dos cosas, hago caminos y hago refugios. Los refugios, Qué bonito. los refugios los hago tejiendo fibras naturales. Tengo un maestro cestero, aprendí con él y entonces aplico las técnicas de cestería a grandes esculturas. ¿Y qué significado tiene el camino y qué significado tiene el refugio? El camino es que muchas veces estamos ansiosos por llegar a un sitio y nos olvidamos del intermedio, del cómo se llega a ese sitio. Y entonces para mí, pues eso, esta curva es esperar a ver qué hay. Es verdad que no sabes lo que hay al final. ¡Qué bonito! Entonces, ¿Y de qué época estamos hablando? Esto es de los 90. Pues oye, fíjate, ¿eh? Pero Aquí lo tienes. he envejecido muy bien. Como tú y como yo. De los 90 es hace nada tampoco. ¿Y los refugios qué significado tienen? Los refugios vienen de mi infancia. Yo siempre he hecho casas dentro de mi casa. Ah, sí, ahora nos lo cuentas, sí. Venga, dale. Entonces, pues bueno, viene al final de esa idea de estar cobijada, de tener un sitio seguro, una zona donde no te pase nada, ¿no? De estar pues, a salvo de todo. Qué bonito poder un poco hacerlo, crearlo, porque es muy difícil tenerlo en la vida real, ¿no? Porque ¿no? Al final estos puntos de refugio, es verdad que uno no sabe si el refugio está en uno mismo. Es donde está en realidad, claro. Pero por eso el camino lleva al refugio en realidad. Qué bonito, claro. Me parece muy poético de repente, sí, no me lo poético. Esperaba así de repente, es dando poético golpe. Y resulta que también es una fase de mi vida ahora mismo, que es justo lo que estoy entendiendo, que toda la vida está buscando dos cosas como por separado y ahora se están juntando. Qué bonito, pero ¿cómo es eso? ¿A nivel profesional estamos hablando? Ambos niveles, a nivel personal. Persona también. tú, Sí, Marta Corsini. Sí. Sí, muchas veces tiendes a buscar fuera y al final las respuestas las tienes dentro. ¿Tú no crees que todo esto te lo dan los años? Y no te digo porque vamos a ver, aquí somos dos bombones. Somos dos bombones. No, fuera de broma, pero es verdad que la experiencia y el vivir te da un cierto conocimiento, una cierta estabilidad mental o inestabilidad que te da aprendizaje para una futura estabilidad. Entonces, fíjate que como intuyo, y nosotros somos amigas, compañeras, no somos íntimas, pero nos conocemos, pero intuyo, y digo intuyo porque no he profundizado en esto, que el camino y el refugio que llevas tratando desde los 90 y todavía sigues trabajándolo hoy en día, ¿no? Sí. Entonces, con todo el sentido. Entonces, bueno, al final no es que seamos mayores o no, sino es el recorrido de la vida que te lleva a esto. Sí, totalmente. Y no deja de estar esto hilado con el arte, que es lo que te ha, diría yo, ¿el arte qué significa para ti? Una forma de expresión. Porque en realidad es creativa. Para mí yo soy una persona, no soy una persona artista, o sea, yo no me considero artista. Me considero no. Para mí es una palabra muy grande. Implica muchas cosas, sí. Sí, fíjate. Sí, yo soy una persona creativa. Y vale, bueno, pues entonces, ¿qué es creativo para ti? Entonces, creativo es expresar. Entonces, a mí me da igual pintar un cuadro que hacer una casa.
Es lo mismo, claro, al final yo siempre digo que es como tener un puzzle. Entonces, cuando tú tienes un puzzle y todas las piezas encajan, o sea, ya haces la forma, ¿no? Entonces, cuando yo diseño o proyecto una casa, es lo mismo. De hecho, lo hablo mucho con mi socia, con Bea Calvo. O sea, hay muchas veces que necesito tiempo, ¿no? Y le pido que me deje un poquito de tiempo para pensar. Para pensar porque no están las piezas encajadas. Pero para pensar qué, porque somos interioristas, yo tengo mi forma, pero ¿tú qué piensas? ¿Es la forma vida, el recorrido? Cuando es pensar, ¿qué? Es como cerrar el círculo del diseño, o sea, como que todo encaje, tanto la iluminación como los colores, como las texturas, como la sensación que quiero transmitir, como lo que nos han pedido los clientes. O sea, entonces todo eso son las pequeñas piezas y de repente, por ejemplo, estoy buscando 1000 lámparas, de repente hay una que no sé por qué, digo, es esta. Y entonces claro, es como lo noto en el estómago. Y eso es lo mismo que me pasaba con el arte. O sea, es visceral. Totalmente, iba a decir gutural, sí. Si os está gustando la entrevista, por favor, darle al like, compartidlo con todos vuestros amigos y sobre todo suscribíos, porque así entrevistaré a muchas más personas, llegaremos a muchísimo más público y sobre todo haremos que juntos las voces del diseño siga creciendo. Y ahora seguimos con la entrevista. Efectivamente, pero qué importante los distintos aspectos que has tocado del interiorismo y llevado a arte. Creo que no conozco ninguna persona que me haya dicho que el interiorismo está concebido como el arte. Y tienes toda la razón, porque dentro del mundo del interiorismo, que ahora me contarás cómo llegas a él, es verdad que como quizás somos más estructurados, hay interioristas que somos más estructurados, bueno, pues que sigues el proceso de la obra, tal, pero ¿dónde está el sentimiento dentro de ese interiorismo? Y para ti, ¿dónde está ese sentimiento? Para mí es que tiene que ver con la esencia, con lo que te encuentras al entrar en una casa. O sea, para mí, el impacto principal. El impacto, sí, pero es un ambiente, o sea, es una luz, o sea, son cosas que son casi intangibles. ¿Y tú podrías decir que tu interiorismo realmente tiene una línea Marta Corsini? Pues me lo he preguntado muchas veces, la verdad, y yo creo que sí, sobre todo yo creo que es un interiorismo muy orgánico, como muy sensitivo, muy sensorial, sensitivo y muy de emociones. O sea, yo lo primero que le pregunto a un cliente es qué es lo que quiere sentir cuando llega a su casa. Mira qué interesante, porque normalmente hay mucha gente que dice, ¿cuáles son tus necesidades? ¿No? Sí. ¿Cuántas camisas cuelgas? ¿Cuántos componentes de la familia sois? ¿Y qué te responde? O sea, es como en plan... Bueno, pues normalmente son cosas como cotidianas, pues poder recibir amigos, o sea, estar en calma, o tener una zona mía solo para leer, o sea, ellos, claro, cuando les tiras un poquito de cosas que les gustan, pues sí que está unido también a necesidades, pero no, a mí me interesa mucho el sentimiento, porque yo parto del sentimiento para todo, es que si no, ¿cómo ilumino? Si no sé la sensación que quieres. No, totalmente de acuerdo. Está claro que hay ese componente y es vital, pero que lo traigas a escena como primer arranque de interiorismo me parece un poco espectacular, porque incluso eso te puede llevar o a alegrarte mucho o a sufrir mucho. Sufro muchísimo, básicamente. Lo que pasa es que me encanta, luego es muy gratificante el trabajo. ¿Sí? A mí me encanta. ¿En qué momento es gratificante y en qué momento sufres? Sufro porque bueno, hay de todo, ¿no? Hay clientes y clientes. Y en ciertos momentos, cuando, pues, no sé, estas obras que se complican, que de repente todas, pues, pasa, pero claro, ¿qué obra no se complica? Por eso, y hay cosas como técnicas que de repente dices, pero esto cómo puede pasar, ¿no? Y sobre todo son cosas técnicas que al final pues acabas solucionando porque, bueno, hay pocas cosas que no tengan solución. Y lo más gratificante es la cara del cliente al final. Pero no hay un proceso, yo siempre lo pienso así, no hay un proceso de obra en el que, ¡ay, qué ilusión! Estoy con Marta Corsini, qué ilusión que empezamos el proyecto. Empiezas el proyecto, y es como... En plan, porque no hay avances en la obra. Sí. ¿Me puedes contar un poco? Yo tengo experiencias, pero quiero saber las tuyas. Pues sí, hay un momento donde todo el mundo te pregunta, pero no estáis haciendo nada. Ya, eso, y es como, sí, pero no se ve. ¿Verdad? El momento rozas. Sí. El momento estoy con todos los cableados dentro, las tuberías, que la casa está igual. Sí, exacto. Y, sí, luego siempre digo yo tengo un dicho y es que cuando hablamos somos interioristas las dos y estamos apasionadas, ¿no? Pero yo siempre digo, al principio me amas
que la palabra amar es como demasiado. Bueno, me vas a querer mucho. Vamos. Luego me vas a odiar. Luego vas a decir, me está timando, ¿no? Sí, es verdad. ¿Verdad? Me está timando. Y luego vas a decir, pues mira, pues ni tan mal, muchas gracias, ¿no? Sí, te agradezco, sí. Bueno, hay veces que no agradecen, ¿no? O sea, hay veces que están contentos, satisfechos. El proceso ha sido... ¿O cómo es tu proceso? A mí me gusta cuando me agradece el marido. ¿Verdad? Porque son duros de pelar, la verdad. Casi todos. ¿Cuál es tu experiencia en clientes? ¿Qué tipo de cliente tienes? Bueno, todo es residencial Sí. y suelen ser familias, pero fíjate, me estoy acordando ahora mismo de un señor, un señor venezolano que se vino a vivir a España porque su hija vivía aquí, que se casó con un español, y entonces tenía 75 años y viudo. Y entonces me contrató porque le gustaba mucho mi estética, porque le había enseñado a su hija fotos de Instagram y tal. Lo que son las redes sociales es impresionante. Es impresionante, sí. Y entonces estuve tratando mucho de tú a tú con él, y entonces le hice una casa inglesa, porque él tenía como muy yo, un poco revisitada, pero bueno, sofá verde, de terciopelo verde, o sea, le puse como unos toques así masculino, pero pues acordé un poco con su edad. Y ese proyecto fue delicioso tratar con él, porque claro, al final era un señor mayor. Claro, es que eso tiene que ser y era, ya vivido. Pero podía ser como complicado, porque no había la figura de una mujer, que al final es una... O sea, esto suena muy machista, pero bueno, es una sensibilidad diferente. Pero tiene sentido lo que estás diciendo. Es verdad que muchas veces... Pero lo vamos a desmitificar esto, ¿no? Es verdad que muchas veces como que parece que es toda la mujer quien lo está llevando, y es que muchas veces es verdad. Sí. Y no pasa nada por decirlo. Luego es verdad, dime que no, que hay hombres que son maravillosos, que lo tienen clarísimo, y que no es la televisión solo lo que tienen claro. Sí, total, es verdad. ¿Verdad? Sí. Y que los colores, unos les gustan, y sobre todo hay muchas veces que no saben lo que les gusta, pero seguro que saben lo que no les gusta. Y esa es una buena pregunta. ¿Cómo es eso? Muchas veces cuando la gente dice, es que yo no tengo ni idea, y es como, no, espera que te hago 3 preguntas. Por ejemplo, si te enseño dos sofás, ¿a que sabes cuál no te gusta? Efectivamente. O sea, ¿no? A veces es más fácil empezar al revés. Y tu cliente necesita, o sea, cuando empiezas con ellos a trabajar, necesitas hacerles una presentación tipo mood boards, o sea, paneles de presentación de decorativos, de telas, o necesitan ir físicamente a tocar, a sentir. ¿Cómo es? Nosotras siempre lo hacemos todo digital al principio. ¿Y funciona? Lo que sí que hacemos es nunca mandamos un proyecto sin explicarlo. Si no podemos quedar con el cliente para enseñarlo en el ordenador, hacemos una videollamada y se lo explicamos. Muy bien. Sí. Claro, nunca lo mandamos, porque si lo mandamos nadie no lo entiende nada. Se quedan a la mitad de lo que... Y pierdes mucho, porque es que mucho. Cuando... ¿No crees que un cliente cuando le ganas es con tu pasión? Con la emoción, claro. ¿No? Claro, y el por qué hemos cogido esas cosas y no otras, porque hay miles de lámparas. Y cuando te reúnes con él, ¿cómo hacéis? ¿Vais al lugar de...? ¿Cómo hacéis vosotros? Pues depende, normalmente es que suele ser por videollamada, fíjate. Aunque sea en Madrid. Sí. Me llama muchísimo la atención. Sí. Y práctico, y comodísimo. Práctico, y súper cómodo, sí. Fíjate, porque los dos estáis con la presentación, ¿no? La comparto pantalla. Y sigues viendo cara, y sigues viendo... Sí, entonces les ves cómo van cambiando, cómo se van animando, cómo van entendiendo, cómo te hacen preguntas. Y luego es muchas veces porque, no sé qué pasa, por lo menos nuestros clientes tienen unos horarios muy locos. Entonces, entonces lo podemos hacer a horas donde tampoco te vas a ir a casa de alguien o van a venir o al estudio, lo que sea, porque al final dices, bueno, pues a las 8 de la tarde, donde sea. Pero claro, porque estos clientes trabajan y luego ya está su ocio o su vida personal, que es donde entramos los interioristas. Claro, total. Sí, ese tipo de ocio, sábados, claro. ¿Y cómo lo llevas eso? Bien, a mí me gusta, sí, no tengo ¿Y lo puedes conciliar con la vida familiar? Sí, mi hija ya tiene 15 años, ya va sola por la vida. Claro. 15 añitos de nuestra época éramos muy pipiolas, ¿eh? No, ahora hay 2 años de que no sé dónde están, que parece que tiene 17 ya, qué barbaridad. Y ahora, cuéntame, cuéntame, ¿cómo ha sido? Yo te sigo desde hace un montón, tenemos gente en común, somos compañeras, estamos en eventos juntas, bla, 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 maravilloso. Pero yo he visto una evolución en ti, muy bonita además en progresión. Mira, me voy a contar una anécdota y a ver cómo la piensas tú, cómo la sientes tú.
por ejemplo, estábamos en una feria en Marbella, muy bonita, y estábamos haciendo nuestros espacios y yo ahí empecé a conocerte un poquito. Me acuerdo que tenías un retraso de algunas cositas que te habían fallado algunos proveedores, hay unos tiempos, unos límites. Dije, bueno, todos por suerte somos buenos compañeros, nos ayudamos, tal. Y vi cómo solucionaste en un segundo. O sea, es cierto que tuviste ayuda, pero te vi muy resolutiva. Muy resolutiva. Además fuiste muy inteligente, porque en lugar de meterte a un pedazo de proyecto gigante, dime, desarróllamelo, dime si voy bien o no. Mi opinión es que fuiste muy inteligente, pero dijiste, voy a hacer algo muy característico, yo te identifiqué así, muy característico mío, pequeñito, que no me complique la vida, que luego se te complicó. Sí, pero bueno. Pero lo solucionaste. Sí. Cuéntame esa experiencia. Pues a mí me interesaba estar en feria, quería saber cómo era la dinámica y quería ir con una cosa muy yo. Sí, claramente. Evidentemente, pues hice lo que me dio la gana, claro. Hombre, es tu espacio. Sí, pero es verdad que era una apuesta muy rara, o sea, tampoco se sabía muy bien qué era. Y esa era un poco la gracia también, ¿no? Sí. Y porque, bueno, es que... Y divertida. Era divertida, porque era muy distinta. Sí. Estamos hablando del despacho. Claro. Un despacho lleno de... Yo lo voy a contar aquí, era un despacho y de repente estás... Es que me encantaría tener ese despacho, no es broma, porque vivirías en paz, trabajarías en paz. Sí. Que era un despacho lleno de... ¿Que eran ramas de bambú? Era un techo de bambú. Era techo de bambú y mucha naturaleza y una celosía. Claro. La celosía que nos dio... A todos nos dio... Ahora está por todos lados, pero en ese momento era la celosía en interior. Sí, es verdad. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue esa experiencia? Bien, los proveedores además es que es una gozada también, sí. Y luego quería trabajar con cosas, con todo lo posible, con cosas naturales. Y luego las piezas eran todas vintage también. Entonces, que es un poco lo que incluye, pues como este tipo de aparadores. O sea, siempre que puedo meto piezas. Sí, la verdad que es un gusto hacer este pequeño recorrido que hemos hecho de tu casa y la verdad que cómo se nota a la interiorista dentro de la casa, que eso que comenta la gente de... ¿Cómo es eso de cuchillo de herrero? ¿Cómo es esa expresión? Jorge, ¿tú sabes? ¿Cómo es lo de la expresión esa de cuchillo de herrero? En casa de herrero, cuchillo de palo. En casa de herrero, cuchillo... Bueno, es que aquí Jorge nos ayuda para todo, Pilar también. Pero en tu casa no. En tu casa no, en tu casa está todo perfecto, da un gusto. Y sí que se ve que es muy tú. Sí. Y cuando digo, vamos a definir la línea Marta Corsini, yo no te la puedo definir, o te la defines tú. Yo tengo una idea. ¿Sí? Pues casi es más fácil. ¿Quieres que te la diga? Tú, porque sí. Bueno, pues a mí es básicamente materiales nobles, haces mucho uso de la planta, colores bastante... suaves con toques, con pequeños toques así puntuales que puedes quitar, ¿no? Y luego la naturaleza es una presencia importante en tu vida. Sí. Aparte de, por supuesto, el arte. Pero, ¿te he definido bien? Sí. ¿Sí? ¿Añadirías algo? No, porque en naturaleza entiendo que entra las formas orgánicas y todo eso. Claro, brutal. Sí. No, también el verde. El verde también. El verde. De hecho, me encanta el verde. Bueno, no estaba pensando en el verde, más bien en estos movimientos así como muy... Parece que no están estudiados, pero están muy estudiados, ¿no? Sí, eso yo creo que tiene que ver con la manera de componer en el arte. ¿Por qué? Pues porque al final yo todo lo veo siempre desde un mismo punto, como si hiciera una foto. ¡Qué interesante! Entonces, es un cuadro. Es un cuadro. Claro, cada estancia para mí es un cuadro. Por eso me gustan tanto los fotomontajes y los moodboards, porque yo lo estoy viendo desde ahí. Y es desde donde entras o desde donde más me gusta la estancia. Entonces, cada casa tiene su propio punto de vista. Pero me parece fascinante. Yo siempre he dicho lo del punto focal, ¿no? El ojo se va a un sitio, pero en tu caso es una fotografía. Sí, es los ojos del espectador. Entonces, haces muy bien el volumen de aquí con el volumen de allá. Pero cuéntamelo, desarrollámelo. Marta, estoy apasionada porque nadie cuenta esto, ¿eh?
Nadie cuenta esto. Es que no sé si sé contarlo muy bien. Me da igual, cuéntalo como tú lo sepas. El O sea, teórico Arnhem, él habla de las composiciones, por ejemplo. ¿qué es? Que no tengo ni idea. Arnhem es un teórico de todo este tipo de cosas. Entonces, ¿Qué es él, lo por que ejemplo, estudias en Bellas Artes? ¿qué es lo que estudias en Vale, Bellas lo que no hemos Artes? estudiado los interioristas. Claro. Entonces, este señor, por ejemplo, te enseña a componer. Entonces, tú cuando tienes un cuadro, o sea, cuando tienes un cuadro normal, tú no puedes poner un volumen muy a la izquierda, muy a la derecha porque se cae. Claro, Tienes pesa. que poner a la derecha, a la izquierda, perdón. Perdona, a la derecha no, ¿por qué? ¿Por la Porque lectura? por cómo lo recibe el ojo. Pero Entonces, por el sistema de lectura, quizás que lees de izquierda a derecha. No, tiene que ver con la composición visual. No sé explicártelo, pero es una cosa como... O sea, es un efecto óptico. ¡Qué guay! Me encanta. Y luego pues las composiciones en diagonal, las Vs, el punto focal que hablabas antes. Pero yo no hablaba de ese punto focal. Pues claro, es que aquí estamos hablando con una persona que estudia Bellas Artes. No, claro. Desarrolla más y te cuento yo mi punto focal. Vale, pues el punto focal es, pues eso, cuando tienes una imagen siempre tiene que haber un punto de fuga, que todas las líneas las perspectivas que converjan en un sitio donde tú quieras. Entonces, por un momento me estoy agobiando. Pero por eso se ponen en las fotos un jarrón, ¿sabes? Hay unas llamadas de atención, todas esas cosas. Pero te voy a decir una cosa, a mí en este caso nunca lo había pensado de una forma tan técnica, porque sale muchas veces de forma natural. Claro. De forma natural, que yo creo que es un poco lo que llamamos los creativos y los interioristas, que al final es como que es innato. Pero está estudiado, o sea, eso, claro, es lo que te estoy diciendo, que estoy impresionada. Claro. Parezco una paleta inculta, lo siento chicos, yo creo que muchos nos estamos llevando a regalar el libro. Es como el Nufert, ¿sabes? Que también es un básico del interiorismo. Pero bueno, para mí el punto focal es donde el cliente, la persona que va a vivir en ese momento, entra y mira. Vale. Que claro, que también tiene sentido lo que te estás diciendo. Pero claro, yo no estoy pensando en perspectivas. Claro. No estoy pensando en líneas así. Sí, es un interés ¡qué visual divertido! Claro, tienes el punto técnico. Claro. Y lo aplicas, o sea, o es más intuición. Luego es intuición. Claro, lo que pasa es que cuando yo descubrí ese libro es muy guay darte cuenta que hay un señor que te dice que lo que tú tienes en tu cabeza es verdad. Claro, porque además date cuenta que yo no estudio de interiorismo. Entonces, que tú no has estudiado interiorismo, pero es que da igual. Ya, pero bueno, hay muchas veces que me he sentido un poco intrusa. Entonces, claro, pues estas cosas que de repente entiendes y puedes aplicar, aunque sea desde otro sitio, pues también me dan como mucha seguridad. Luego ya llevo casi 10 años, entonces, bueno, pues... Es que es lo que te iba a decir. Yo aquí soy muy defensora de esto, es decir, hay intrusismo y no intrusismo. Es decir, cuando sabes. Sí. Y sabes, hay muchas cosas que se aprenden en la escuela, pero tú ya tienes una carrera anterior que está muy relacionada. Sí, está muy relacionada. Y luego, no solo eso, que es que se sabe aprendiendo y ejecutando. Es como más se aprende, cagándola básicamente. Ay, Marta, que me lo puedo contigo, de verdad. Escucha, ¿cuál fue tu primera obra? ¿Cómo te llegó? Porque no estabas en esto. No, yo estaba diseñando exposiciones en grandes centros de arte de Madrid y eso es verdad que me dio mucho bagaje, era muy gracioso porque claro, en esa época yo hacía multitask, que ahora está muy de moda. Sí, pero en esa época era fatal. Es verdad. ¿Cómo podía hacer unos presupuestos, hacer un diseño, dirigir el montaje? No, te vuelves loca. Claro, y era como, pero ¿cómo puedes saber hacer todas estas cosas a la vez? Y además lleva una familia. Claro, exacto, claro. Sí. Y bueno, pues entonces ahí aprendí muchísimo de esas cosas que ahora me sirven, porque son los mismos gremios. Y de materiales, claro, es lo mismo. Pero en tu casa, en familia, ¿has vivido algo de obras de interiorismo, arquitectura, o es una cosa tuya? No, bueno, a mi padre le gusta mucho la construcción y le divierte muchísimo, sobre todo. Pero no, la verdad es que no. Lo que pasa es que yo me he cambiado 17 veces de casa. Contadas. ¡Qué horror! Entonces, no sé si decir qué bonito o qué horror. A mí me encanta. De hecho, me encantan las mudanzas. Pero de familia, de origen de familia. De familia, o sea, con mi madre me he mudado muchas veces, pero yo sola. Yo llevo viviendo sola desde los 19 años. Ajá, ok. Entonces, ¿vale? yo me he movido por todo Madrid. Que de hecho, claro, me parece genial. ¿Y eso por qué? Eso es muy... Que eso es muy raro, además. Eso es muy raro que en siendo tu de Madrid. ciudad, Claro. ahí voy.
¿Por qué? Pues porque Madrid es maravillosa y hay que conocerla entera. ¿De verdad? Claro. Pues yo he vivido en el Lavapiés Profundo, en Justicia, en Huertas, aquí al lado y luego aquí en 2 casas también. O sea, que es que... Pero sí, te voy a sí. decir una cosa, eso está muy bien porque te aporta mucha, a nivel Madrid, que parece que los madrileños no nos movemos, es verdad que no nos movemos, mucha cultura, ¿no? Sí, claro, claro. Hombre, no tiene nada que ver conocer el Madrid viviendo. Cada barrio, nada que ver. 19 años te fuiste de casa. ¿Y eso? 19 años ahí por tu cuenta. Ahí por Dijiste, mi hasta cuenta, luego, sí. me aburro, bye. ¿No? ¿Cómo fue? Bueno, teníamos problemas en casa y entonces pues me tocó irme. Sí. Y bueno, me ayudaba mi padre en esa época porque estudiaba. Sí. Pero... ¿Estabas con Bellas Artes? Estaba con Bellas Artes y entonces tenía trabajos de azafata. Ah, yo también. Y como Hombre, tenía, claro, además yo hombre. tenía el carnet de moto, que no era muy habitual. Yo también, y no, pero entonces- tenías todo. ¿Qué eras azafata de qué? De congresos De y eventos. de Benefit. No era Benefit, era una marca de poner sello, no sé qué, de belleza. Entonces iba por el metro de Madrid poniendo sellitos a la gente. Marta Corsini, súper interiorista, Bellas Artes, La Pera, y aquí poniendo sellos por el... Bueno, pues para que veáis, Claro. hay que trabajar. Hay que hacer de todo. Hay que trabajar. Yo te voy a decir que yo era azafata del Bernabéu. Ah, claro. Y entonces era de las que... ¿Y quiere el mismo whisky del fin de semana pasado? Y así estuve yo, también como tú. Yo desde los... Bueno, yo empecé con Cristina, tu cuñada, Sí, pues, trabajando sí. para Musgo. Ah, claro. En es las que campañas ha de pasado Navidad. mucha gente por ahí. Una buena escuela esa. Esa sí que fue una buena sí, escuela. Y luego ya pasé a Bernabéu. Pero lo que te quiero decir es que trabajadora. Sí, sí, Y te has sacado las castañas. Siempre no... bueno, Y no es que sigues me siendo encanta trabajadora. trabajar, Sí, es un básico. Sí. Ojalá no, pero sí. No, a mí me gusta. ¿Sí? Me gusta. De hecho, gran parte también del no estar en el mundo del arte es porque o sea, el concepto del trabajo haciendo arte es muy diferente. Porque, ¿qué diferencias ves entre Bueno, interiorismo y básicamente arte? que no tienes un jefe, pero no tienes deadlines, o sea, la vida es mucho más caótica. Ah, Era sí. mucho más caótica No hay en orden, esa época. de No hay ninguna orden forma. de nada, luego dependes de tanta gente para vender tu arte que que haya tú puedes tener una disciplina con tu trabajo día a día, pero luego tienes que venderlos. Pero me consta que no lo has dejado todavía, ¿no? Pues mira, No 100%. estaba hasta hace poco en Nave Oporto, Eso te iba a decir. en Carabanchel, Sí. en un espacio maravilloso. Lo que pasa que al final el interior, o sea, es muy difícil cambiar el sombrero de arte a No, interiorista. Entonces y lo entiendo que dejé- cuando entonces estás abarcando más interiorismo Claro. ahora y ya no puedes darle Ya al no otro. puedo, sí. Y estás más apasionada por el interiorismo. Bueno, yo te veo en redes y Sí, estás a tope. sí, mucho trabajo y luego además desde que estoy con mi socia muy bien, entonces sí, porque ella me aporta toda la parte técnica. Mira, está muy bien. Entonces Pues me nos parece compenetramos muy, muy muy bien. humano por tu parte decir esto. Es decir, no estudio interiorismo, tengo otra carrera. Es verdad que llevas recorrido, ¿no? Con ¿cuántas mudanzas? 17. 17. Qué barbaridad. Pero es que, claro, ahí con las 17 mudanzas yo enseguida ya sabía colocar las cosas en un espacio. Claro. O sea, de hecho, es que al día ya parecía que llevaba toda la vida viviendo en Y esa cuando, casa. fíjate, y cuando hablas de tu socia a nivel técnico, ¿qué te aporta? ¿Qué te refieres con nivel técnico? Ella es, bueno, lo que era antes aparejadora, Sí. que ahora tiene un nombre imposible. ¿Arquitecto técnico? Sí, pero no, ahora se llama técnica de edificación, me parece. Me parece un nombre espantoso, lo siento, pero es que es horrible. Sí, entonces técnica yo- de edificación, qué lástima. Sí, Arquitecto ¿verdad? técnico. Es mucho más bonito. O aparejador. O que es Aparejador. como bonito también. Bueno, pues no. Bueno, un beso aquí. Sí. A todos A nosotros. todos, sí. Y entonces, claro, ella me aporta toda esa parte más técnica y luego se le dan muy bien los números, a mí se me van fatal. Ay, qué y maravilla. entonces Eso, una gozada. eso pasa, ¿eh? Sí, sí. A que así, a mí nos pasa a todos, ¿eh? Sí, sí, un desastre. El interiorista necesita siempre una cabeza fría, Sí. matemática. Porque nosotros somos creativos y caóticos. Sí, yo claro. Bueno, Entonces yo ella me estoy hablando ordena. como generalizando. Yo no sé si tú eres caótica, yo no lo sé. No sé cómo eres tú. Yo no soy muy caótica, o sea, No. a mí me encantan los Excel, lo que pasa es que... Sí, te gustan Pues, los Excel. no se A me mí dan bien no. los números. A mí me gustan las facturas. Ah, mira. Y cobrarlas. Es a todos, creo.
Y entonces nos compenetramos muy bien, la verdad. Qué bien. Y luego tenemos el mismo gusto y eso es una gozada, ¿no? Que tienes que elegir una lámpara y las dos elegimos la misma. O sea, no hay peleas en ningún caso. Es que y luego nos reímos mucho, nos lo pasamos muy bien. Eso te iba a decir, que es que eso es vital. Eso es vital. Eso es vital. Porque también tener un socio que no tengas el mismo gusto... Bueno, eso es dificilísimo. Bueno, no, es una pelea constante, qué rollo. Ya. No. Y luego, el cliente que va a ti te pide cosas que a lo mejor dices, ni de broma. Sí, claro, ha pasado. Momento suspiro. Me ha pasado. Normalmente, a ver, al final es su casa y como hablábamos antes del sello, tampoco me importa mucho. O sea, mi sello, si tengo que tener un sello propio, lo tengo más en el mundo del arte. O sea, no tengo ego, digamos. Qué interesante lo del ego últimamente. Sí, no. Eso es interesantísimo. No me. O sea, ¿Sabes qué? Lo que acabas de decir, el ego parece que ya ha pasado de moda. De verdad, ¿eh? Ya era hora, ¿eh? Ya ha pasado de moda, sí. Bueno, o por lo menos con todos nuestros invitados a las voces del diseño, que sois personas que la verdad que tienen mucho fondo y mucha mente, mucha educación, cultura detrás. Uno de los temas recurrentes que estamos viendo es que el ego, todos decís eso, que no se puede tener ego. No, es que para mí es un lastre enorme. Sí. ¿Pero por qué es un lastre para ti? Bueno, porque al final estás haciendo una casa para alguien. O sea, que no es donde debe de estar el ego. O sea, yo no necesito... O sea, el ego, no lo sé, igual se confunde con la ambición. O sea, a mí pues me encantaría hacer, no sé, unos proyectos mucho más grandes quizás, que ya llegarán. Poco a poco. Y, claro, entonces lo proyecto ahí, pero no en la casa de una persona que quiere vivir a gusto con su sofá morado. Si quiere el sofá morado, por ejemplo, o no sé, del color que sea. Que entonces, no pasa claro, nada, que no nos pasa gusta nada. todo. Claro, entonces pues al final, ¿qué haces? Pues integrar ese deseo que tenga sentido dentro de la casa. Complicado el sofá morado. Sí, es complicado, pero ¿Te bueno, ha al pasado? final siempre de alguna manera lo consigues. ¿Qué anécdota has tenido así con un sofá? ¿Ha sido sofá morado de verdad o ha sido alguna pieza, el típico mueble que te dicen, heredado de mi familia? Sí, lo que pasa es que soy muy buena convenciendo a la gente. Entonces al final con buenos argumentos bueno, y porque pues tendrá entienden sentido. Claro, tiene sentido. Y Claro. Lo que hago es hacerles ver que es mucho mejor que el sofá de la abuela se quede donde está. Ya, pero cuando te cogen y te dicen, ya, pues es que el armazón es de los buenos de los de antes. Y dices, bueno, Y tú pues dices, es que yo claro, tengo un pero restaurador es que te vas a ir 300.000 más caro que si te lo compras nuevo. Sí. Qué bueno. Entonces, Qué bueno, bueno. al final. Pero siempre hay algo y luego le cojo hasta cariño al sofá morado. Digo, venga, vale. No, bueno, alguna vez que termines la casa, digo yo que habrás llegado y dices, ¿y esto? Hay algunas casas que no fotografío después, sí. Hombre, muchas. Sí. Sí, porque tampoco No me representan tampoco. Claro, eso te iba a decir. No pasa nada. Claro. Sí. Está bien que... Pero está bien, eso claro, te iba a decir, yo hago el trabajo igual de a gusto. Pero está bien hasta que lo cuentes aquí. Pues es decir, no porque se vea un estilo de interiorismo particular de Marta Corsini, quiere decir que no eres capaz de adaptarte a otras cosas. No, claro, de hecho, parte de mis sellos es que me adapto a todo. O sea, yo he hecho casas de todo tipo. O sea, ¿Sí? no tengo sí, de hecho, o sea, alguna incluso un poco como hippie o india. Bueno, pero o eso no es sé muy qué, tú. que eso... No, hippie no. Es que yo no sé de la palabra, pero hippie no es, déjame pensarlo, hippie no es, pero es como más bohemio. Un poco bohemio puede Bohemio, ser, tú eres sí. un poco bohemia. Sí, un poco más bohemio. Ay, el hippie yo no sé ya lo que es, porque yo creo que ya pasa Con mucho. plumas y cosas de esas. No, Ah, no. hippie de verdad, no. Ah, en plan Coachella. Sí, Ay, qué horror. eso no, esas cosas no. Eso no. A ver, que yo lo hago. Yo te sí, veía hace bohemia. falta, pero sí, Estaba claro. pensando en un ¿cómo lo llamaban hace bastante tiempo? El hippie chic, ¿sabes? Pero un concepto Sí. bohemio. Sí, es un poco más. Sí. Que eso es un poco más tú, ¿no? Un poco más. ¿Qué importancia tiene para ti meter o poder introducir arte dentro de tus obras? Uy, a mí me encantaría, yo siempre lo propongo, pero nunca hay dinero. Se acaba el presupuesto para el arte. Entonces, ¿El presupuesto se va en la obra o se va en la decoración? en la obra, ya que estamos es peligrosísimo. ¿Verdad? ¿Cómo es el ya que estamos? Cuéntamelo. Pues, ¿Y ya que? El ya que. ¿Pero cómo es? ¿Cómo es? Pues al principio te dicen a no que todo. Que no a todo. Sí. Y luego, bueno. Sí. Es verdad. Es verdad. Qué mentira más grande. ¿verdad? Nos estáis tomando el pelo, clientes adorados nuestros. Totalmente. O sea, no nos hagáis perder el tiempo de esta forma. ¿Es verdad? Además nosotros sabemos que van a decir que sí, Sí. porque luego tiene sentido. Sí.
Entonces, bueno, al final también es cierto que hay veces que es cuestión de dinero y, por favor, es súper respetable, claro, Sí. pues el presupuesto es el presupuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que no llega para el arte. Entonces, yo el momento que Qué me van a lástima. meter una lámina, yo ya digo que lo hagan cuando yo ya no esté. ¡Wow! Porque yo me muero Lo de de la las pena. láminas, la gente está un poco... Oye, llevamos aquí conociendo, en este show estamos conociendo un montón de gente de arte, y lo de las láminas, ¿por qué está tan devaluado? Yo no lo entiendo, explícamelo. Pues porque hay una persona que se llama artista. ¿Pero qué es la lámina? La lámina es una foto de un cuadro o una foto de una foto incluso. O de... Ah, yo estaba pensando en un grabado. No, eso es arte. Digo, ¿pero qué pasa con la eso lámina? Es un arte menor, pero es arte, Arte menor. Es que se denomina arte menor, pero no, hablo de las láminas de Ikea, ponte, o de... No, eso es un horror, eso no son láminas, eso son fotocopias. Claro, pues eso, hablo de eso, claro, no, eso yo cuando yo ya me haya ido, que ponga las láminas que quiera. Pero luego vuelves, porque siempre hay que volver. Es verdad. Y de repente dices, y el ojo te empieza a hacer, ¿no? Sí, ¿sabes lo que más pena me da? La cantidad de casas que veo sin libros. ¡Ay, qué interesante! Bueno, es verdad. Es una Pero tú paranoia, crees tanto hogar. ¿Pero por qué? Pues la gente no lee. Entonces, claro, pero aquí como te voy a no lee, meter yo un poco el alfiler. La gente sí lee, mucha gente lee en Kindle, en aparatos Pero tecnológicos. tienes libros, pero hay libros que te compras. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y que llevas contigo. Mira yo cuántas mudanzas he hecho y mira todos los libros que tengo. No. Ahora lo vamos, bueno, ya lo hemos visto, pero ahora lo voy a detallar. Pero tú repites libros y vuelves a releer. No. Igual alguna cosa, ahora con Julieta. Claro, pero ¿sabes sí. qué estoy pensando yo? Yo te entiendo, porque dices, qué pena, ¿no? Mm. Qué pena como también perder muchas veces el poner una buena mesa con una buena vajilla, Claro, una buena cubertería claro, de plata, y claro. todo eso que muchas veces ya es. Sí. Entonces, pero bueno, eso para mí entra... Todavía se mantiene. Pero eso es muy difícil, porque eso ¿Por para qué? mí... Yo lo veo muy natural. No, pero me refiero a que la gente tenga eso en su casa, porque eso ya implica... Pero tú puedes poner una buena, no te hablo de plata, pero una buena mesa. Sí. Ya no te hablo, no quiero sonar aquí como... pero eso yo creo que o lo has tenido desde pequeño, o alguien te ha enseñado esa cultura de poner la mesa y de entenderlo, o no lo sabes poner, ni te interesa. O sea, yo soy enamorada de las vajillas antiguas, pero bueno, todo lo antiguo en general. Pero, o lo aprendes. O ahora hay mucha gente joven que con Sí. esto de, para lo bueno y para lo malo, con eso de que todos tenemos acceso por medio de las redes a todo, de repente dices, hay mucha gente que quiere crecer Sí. y quiere aprender porque ve que hay más de lo que conoce. Sí, Y a mí eso me parece fascinante. Sí, eso está... Ahora, por ejemplo, que está muy de moda lo vintage, yo llevo vistiendo vintage, pues no sé, toda Bueno, mi ese es vida. tu estilo de vida. Sí, claro. Es tu estilo de vida. Y antes en Madrid había una tienda, ahora hay millones de tiendas. Es cierto que no es... El rastro siempre estuvo ahí. No hablo de ropa, estoy hablando de ropa. Ah, en de concreto, ropa. Por ejemplo, mi hija, bueno, ya la he metido en el mundo del vintage de ropa desde siempre, claro. De hecho, de pequeña iba como medio disfrazada, con boinas y cosas francesas antiguas. Pero es que es muy tú. Porque es que aparte de tener esta Marta Corsini interiorista, tenemos esta parte Corsini de moda. Claro. Que es una moda muy particular. Sí. Pero es muy francesa, ¿no? Es muy francesa, sí, totalmente. Te digo porque yo vengo al País Vasco Ah. y hemos tenido mucha influencia francesa. Entonces, claro. efectivamente, Pues sí, se nota, sí. se nota muchísimo. Se nota del norte, ¿verdad? Sí, porque estás más cerca, entonces claro, al final sí. Entonces, como que me estás contando lo del libro. Entonces lo vintage, claro, con las vajillas ahora es más fácil encontrarlas. Y eso de tener platos pues en un mercadillo y te compras varios platos diferentes, o sea, ahora como que está más integrado, está más de moda, entonces ya hasta los jóvenes... Es verdad que los libros no. Pero te voy a explicar una cosa. Yo, hay estilismos, y es verdad que en los estilismos meto libros. Claro. Pero luego, te voy a decir la verdad y me vas a matar. En mi casa, pero esto no se podría decir, pero lo digo. En mi casa he ido quitando libros. Yo soy una gran amante de libros, repito, tengo uno que es del estoicismo, que me apasiona, me encanta el estoicismo, la filosofía, y lo tengo triplicado. O sea, tengo 3 libros porque el primero ya está mojado, no sé qué, el segundo tiene todas las páginas dobladas y el tercero lo quiero como nuevo. Claro. Entonces el tercero es el que no leo. O sea, sigo leyendo los otros para el tercero tenerlo todavía nuevo. Un poco loca. Pero, aparte de esos 3 como mini biblias de mi vida,
y los cuentos de mis hijos, que por supuesto, los libros de mis hijos, esos están en la tal. En mi casa he hecho una limpieza que ahora no quiero nada. O sea, pero bueno, yo creo que eso tiene que ver con un orden o con una orden visual mental. Tú sabes la paz que a mí me da, yo no sé si te pasa, pero llegar a la casa y decir, limpio. O sea, limpio. Claro. Entonces, es que depende porque si yo tengo las estanterías vacías, claro, yo no soy muy de poner fotos. Bueno, ahora tengo ahí unas cosas, pero 2. ¡Qué monada! Me vas a fijar en la librería, qué color más bonito. Sí, sí. Entonces, claro, que al final es que si no, ¿con qué la llenas? O sea, si tienes una librería... No, la librería está para llenarla, claro, evidentemente. libros, Estas librerías que están vacías y que tienen... Es una que tristeza. O sea, es o lleno de... triste. Es triste, a mí me Es parece triste. Sí. No hay vida. No hay vida, claro. Y entonces en tus 17 mudanzas ibas con los 800 como cajas los- de libros de... ¡Qué locura! Bueno, en esta casa ya llevo 12 años. Los 12 ya da por mucho, sí. Mira, yo te cuento, en esta casa 12 años, fíjate, pues parece como nueva. Fíjate, ¿eh? Bueno, yo hace poquito estaba hablando, estamos aquí en Las Voces del Diseño también hablando con otro entrevistado, otro invitado, y nos hablaba también de la estética y demás, y resulta que es que su padre tenía una casa, y esto se lo contaba, ¿verdad, Jorge? Que te lo estaba contando antes, que tenía una casa solo para libros. Wow. 90 metros cuadrados para guardar sus libros. ¿90? ¡Qué barbaridad! Es verdad, no te engaño, Sí, esto es sí, una sí, realidad. sí. Luego tuvo un incendio el pobrecito y su gran biblioteca pues como una lástima. ¡Qué pena! Mm. Pues sí. O sea que la importancia de los libros es verdad, pero no a modo decorativo, sino a modo de vida. Claro, de historia. Vale, y hablando de vida, cuando montas una vivienda, ¿llegas hasta ese punto? ¿Te dejan llegar hasta ese punto? ¿O no quieres? A mí no es lo que más me ¿Ves? gusta. No es lo que más me gusta. Porque no te vas a meter en ello, ¿no? Porque para mí es como, o sea, entra dentro del estilismo y entonces, bueno, pues... Entonces, ¿cómo son tus casas cuando las te entregas? Pues hay muchas veces que están hasta viviendo, o sea, entran a vivir y ya toca el tema de remates, que es como una tortura. Odio Sí. los remates. Duran más que la obra. Duran más que la obra, pero ¿por qué? Y además ya te han pagado, entonces dices, no. Sí. Y luego un manitas o un alguien que acabe los remates, pero Claro. los remates finitos. Sí, el detalle. El detalle que es lo que más se ve. Entonces, por favor, una persona que de verdad sepa hacer un poco de todo. Haz un reclamo a la cámara. Por favor. Es que lo haría yo, pero no me da la vida. No, Marta Cosinelli ahora mismo necesita un asistente detallista para todo, ¿vale? Para todo. Sí. Yo tengo ya algo, yo te puedo pasar, no es broma, ¿eh? Te lo digo de verdad. Pero porque ese detalle poca gente lo tiene y lo valora. Claro. Y luego el cliente os queremos mucho clientes, nos dais la vida, pero es verdad que, bueno, también tiene su razón yo el lo cliente. entiendo, Claro, porque es hombre. que el cliente ha terminado su obra Claro. y quiere tener su casa perfecta. Claro. Que en eso, no sé si te ha pasado, pero yo he vivido, que yo no lo he vivido nunca, el estar en la parte del cliente. ¿Vale? Yo siempre he sido la interiorista como tú, siempre, en las reformas, tal, y te quejas. Pero el cliente lo que sufre. Ah, sí, Pobre sí. cliente, Sí. ahí pagando y confiando. Bueno, y yo luego, con la reforma de esta casa lo pasé mal en algún hombre, momento. ¿ves? Sí. ¿Ves? A eso voy. Sí. Y sigue. Y dices, y esto no acaba nunca. Y luego tienes a lo mejor pues, en la familia, los componentes de la familia enfadados. Sí, siempre hay alguien que opina. Y todo el mundo opina. Esto es como cuando te vas a casar o vas a tener un hijo. Todo el mundo opina. Todo el Como mundo tiene consejos rapale para todo. que le crezca mejor el pelo. Deja al niño en paz. Deja al niño en paz, que no quiero que esté ahí Calvo. que no sea un jugador de boxeo. Pero luego el momento remate es verdad que yo lo entiendo. Yo lo he vivido en primeras carnes y yo me quejaba muchísimo de eso. Y al final dices, no, es que tú has pagado por una reforma. Sí. ¿Vosotros qué garantía dais? De no postventa, por Sí, reforma. Depende del constructor en realidad, porque como tenemos varios constructores con los que trabajamos. Ah, eso es interesante. ¿Trabajas con constructora? Siempre. Siempre. Ay, qué curioso. Siempre trabajo con constructora, sí. Ya es una tendencia espectacular, Sí, ¿eh? sí, porque... ¿Por qué? Primero porque es más fácil controlar los presupuestos y, Sí. y luego por tema de garantía. Claro. Seguridad y garantía. Claro. Entonces así está todo como más ordenado, más centrado, el cliente le da más seguridad a todo, Entonces, es más profesional.
Bueno. A mí o sea, porque al final lo hemos hecho, trabajar con varios gremios y dirigirlo nosotras, pero es muy fácil que se echen la culpa de los unos a los otros. Ese punto lo aprendí yo hace años. Sí, y clave. Y no me gusta. Entonces, no trabajo aquí vamos a aclarar este punto, a ver qué te parece. Aquí ocurre que si tú llevas tus propios gremios en la obra, pues bueno, pues estás poniendo tú un presupuesto a esos gremios y el cliente lo acepta. Entonces puedes pensar que quizás el equipo de interiorismo puede ganar un poquito más, pero a la larga es mentira. Es mentira. Es mentira total. Es mejor coger una constructora que se lo lleve toda la constructora y tú tu proyecto. Sí, es mucho mejor y mucho dirección, más transparente. Y dirección de todo. Obra. Claro. Y te quitas de líos. ¿Que hay una avería? Hasta luego. Sí. De hecho, nosotros ni siquiera llamamos dirección de obra. No. No lo llamamos dirección de obra. ¿Y cómo ves el proyecto terminado? No, o sea, lo llamamos asesoramiento, porque legalmente tiene menos implicaciones. Y más lista. Entonces, claro es que es verdad. Entonces, si tú pones dirección de obra, pues si hay un problema gordo, al final es tu ¡Hala! culpa. Pues mira, me has dado una... Yo siempre digo, bueno, no, es verdad, no digo dirección de obra, pero porque no estoy capacitada. Es decir, Claro, es que o sea, se supone, pero somos no. interioristas y hacemos obras, pero la dirección de obra es estar todos los días en la obra. Sí. Y entonces otra Bueno, cosa... y hay que firmar o sea, por ejemplo, Bea sí puede hacerlo. Claro, bueno, Pero claro, yo porque no, es interiorista claro. oficial. Claro. Yo sí lo podría hacer también. Claro. Y luego que, bueno, para eso está el jefe de obra del... Y sobre todo, una cosa que de yo la veo constructora. muy, muy cómoda es que tienes un mediador. Es decir, que hay un problema al jefe de obra. Sí, un interlocutor. Es eso. Eso es comodísimo. Eso. Y ya Eso es está. comodísimo. Y luego levantar las actas de, o sea, todas esas cosas que hacemos, ¿no? Las certificaciones y todos esos rollos, pero es que eso a mí me parece básico también. Cuéntame, Marta, cuéntame así qué proyectos, qué ilusión tienes a nivel profesional ahora mismo en tu vida que te pueda apetecer o que digas. Pues estoy haciendo mi primera casa de campo ¡Anda! en Extremadura. ¡Qué bonito! Y está siendo un proyecto precioso con unos ¿Muy tú? clientes. Sí, muy yo, que tenía muchas ganas de hacer una, la verdad. Y con unos clientes que son amorosos y la verdad es que está yendo muy bien, va a quedar ideal. Y ellos están súper emocionados. ¿Ah, Además. sí? Estamos ya... ¿Acabáis de empezar o estáis No, en qué proceso? estamos, pues ya, bueno, entramos, nosotros solemos entrar con todo elegido, para Claro. que no haya problemas Claro. luego de obra, o sea, que Sí. vaya todo más fluido. Sí. Y entonces ya estamos terminando la decoración, ¡Qué bonito! que está casi todo ya elegido, pero claro, yo he diseñado mi primera cocina de obra. ¡Qué bonito! ¿Ah, sí? ¿Tu primera cocina de obra? que no sabía ni cómo se hacía, ¡Qué claro, porque no la había bonito! hecho nunca. Ay, Entonces, pero sí, mira, como me un encanta poco como esta... rollo Portugal, así. ¿Ah, sí? Mm. Qué bonito, Está pero muy me gusta bonito, sí. mucho esta sinceridad con la que dices, parece, porque es que trabajas mucho en el interiorismo, pero mi primera cocina, ¡qué mona! Claro, sobre todo de obra, hombre, cocinas he hecho muchas, Sí, pero de obra. pero De de obra. obra de pues como se hacían antes. Claro, Entonces, que te digo que Es que- cuando llevas muchísimo tiempo, pues como que es más habitual. Sí. De hecho, yo comencé haciendo cocinas de obra. Ah, mira. Claro, pues te le digo que me parece muy mona decir, ¡ay, mi primera cocina de obra! ¡Qué Que además me graciosa! producía como muchísima curiosidad cómo se hace, porque no sabía si se pensaba igual, si hay que contar con los laterales, dónde Claro, van los herrajes, claro. cómo se abren las puertas, cómo Claro. o sea, las alturas de las cosas. O sea, bueno, pues que al final tienes que Fascina, tengo ganas de ver ese proyecto. Y luego nuestra primera chimenea también. Ah, Y importante. eso Qué es muy mona, importante. primera chimenea. Esto Bueno, es la segunda, pero no como tan... Esta es como de... Esto es Está como todos como más mi primer nuevo, beso. ¿no? Sí. Qué ilusión, Y- qué bien. ¿Y sí. esto os va a durar como más o menos cuánto tiempo? Lo queremos entregar antes de verano, Muy para bien. que puedan disfrutarla en verano. O sea, estamos hablando de 3 meses. Sí. 3 sí. meses, Bueno, muy bien. Bueno, casi... Depende de lo que... Aquí en Depende. España ¿Cuándo es verano. verano? julio. Bueno, Marta, estoy muy contenta de esta charla contigo. Creo que nos has contado unas cosas muy divertidas, muy dicharacheras, muy honestas, la verdad. Y además puntos para que la gente también sepa que lo que hay detrás del interiorismo, Sí. o sea, que no todo es, ¿sabes? Sí, que la Bueno, gente piensa que ponemos un jarrón, no. No. ponemos un jarrón. Así que nada, que estoy muy agradecida, muchísimas gracias. Muchas y que gracias a ti espero por que la hayas confianza. disfrutado. Sí, me lo he pasado muy bien. Chao, chao. Hasta
Hasta luego, Lucas.